Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es nuestro episodio número 27 y vamos a estar hablando de egiptología, un tema realmente fascinante, recuperar el pasado para comprender el presente. ¿Qué nos puede aportar el conocimiento de la egiptología para nuestra vida de hoy? ¿Realmente lo que nos suelen contar de la cultura egipcia es cierto o ha sido también secuestrada? Yo creo que somos muchos los que tenemos una gran fascinación por el mundo egipcio, así que de todo eso vamos a estar hablando hoy con nuestra invitada especial, Emma González. Y estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Emma González. Emma, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, pues muy bien, muchísimas gracias, encantadísima de estar con vosotros, de estar ahora charlando contigo, es realmente un placer inmenso. Qué bueno, Emma, qué bueno. Fíjate que este es un tema que está como bastante lejos de lo que habitualmente trabajamos en estos podcasts. Casi siempre hablamos de puras ciencias biológicas o ciencias de esa rama y casi nunca hablamos de pues ciencias humanistas o humanas o de historia, porque pues yo la verdad no sé casi nada, pero sí te tengo que decir, Emma, que soy una fascinada por la cultura egipcia, que cuando era niña me dedicaba a escribirle a mi hermana mensajes en jeroglíficos. Wow, wow. Que teníamos ahí una conversión, fíjate, una conversión del jeroglífico a la letra, pues nada más lejos de la Sí, realidad, ¿no? claro, claro, hacíais lo que se llaman transliteraciones. Seguramente os Correcto. enviabais o escribíais mensajes con unilíteros, es cuando un signo jeroglífico equivale a una letra de nuestro alfabeto y a Sí. partir de ahí simplemente era transliterar. Es decir, ese signo le buscas el que sería el valor en este caso en nuestro alfabeto y de esta manera pues vas construyendo las palabras, ¿verdad? Está muy bien, esto es divertido. Sí, 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 era divertido. Luego hice un curso de egiptología en el Museo Egipcio de Barcelona porque Sí, realmente sí, me fascina la egiptología. Lo que sí. pasa es que yo no estoy tan segura de que sea exactamente, se parezca tanto a la verdad lo que se cuenta mayoritariamente, ¿no? Pero vamos a empezar por las primeras preguntitas que yo planteaba aquí como punto de partida de la conversación, ¿no? Realmente, ¿qué nos puede aportar la egiptología hoy? Porque estamos hablando de algo que Claro. pues ya pasó hace mucho tiempo, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Qué nos- Estamos hablando de miles de años. En todo caso, hablamos de una cultura con unas gentes muy lejanas a nosotros, que tenían una manera de ser, de pensar, de sentir, unas ideas religiosas, una sociedad montada de una manera que en muchos aspectos puede ser diferente a la nuestra, puede diferir. Esta es la primera imagen que podemos tener. Sin embargo, si ahondamos solamente un poquito, nos vamos dando cuenta que esto no es así, que estamos más conectados con la civilización egipcia de lo que nos podía parecer. Entonces, nos aporta muchísimos valores, empezando por valores sobre todo técnicos y científicos, porque, por ejemplo, la medicina, pues la Ujú. medicina del Antiguo Egipto era muy apreciada en la época porque estaba muy avanzada, aunque es cierto que se utilizaban fórmulas magistrales y es cierto que evidentemente se tenían unos conocimientos importantes sobre medicina a partir de la experiencia. Eh, También, como decía, es verdad que siempre, siempre lo que era la curación a partir de toda una serie pues, de preparados, etcétera, etcétera, iban acompañados de rituales mágicos. Se tenían que pronunciar las palabras mágicas siempre vinculadas a una divinidad. Es decir, que de alguna manera vamos a ver cómo ciencia y magia o ciencia y religión, en este caso, iban muy unidos.
todo ello lo comentaba porque ese conocimiento médico ha ido pasando de generación en generación y de hecho pasó de un continente que es el africano al continente europeo y lo hizo pues a través de los griegos. Los griegos se llevan ese conocimiento médico, por ejemplo, y a partir de ahí lo desarrollan y ese conocimiento ya quedó en Europa, en Occidente. Esto sería, pues, por ejemplo, una parte, un aspecto. Sin embargo, incluso en Occidente tenemos aspectos que están relacionados con la religión. Y voy a poner un ejemplo clarísimo. La religión de los antiguos egipcios tiene ciertas divinidades, como puede ser la divinidad Isis, la diosa madre por excelencia, que estaba casada pues ahí con Osiris y que tenían un hijo, Horus. Entonces, esta religión va evolucionando, llega un momento que tenemos la aparición de los coptos, y los coptos, podríamos decir que son los primeros balbuceos de lo que sería la religión cristiana, pero que en esa época es todavía copta, luego pues poco a poco va habiendo una serie de cambios y encontramos dos iglesias, la católica y la copta. La copta todavía existe en Egipto. Pues me refiero a la misma porque ¿qué hace la religión copta? Pues se lleva con ella las tradiciones milenarias, las tradiciones del antiguo Egipto, y entonces se sigue venerando la figura de la diosa Isis. Y esa diosa Isis acaba siendo la Virgen María. Y ese hijo que tienen, en este caso Isis y Osiris, Horus, será pues el niño Jesús, de alguna manera, la Virgen María y el niño Jesús. ¿Cuántas representaciones no encontramos en el mundo occidental, en la religión occidental, que vemos la Virgen con el niño? Y sin embargo, por ejemplo, en baja época, por poner simplemente un ejemplo, encontraremos mucha estatuaria en bronce donde está representada Isis con el niño en brazos. De Y una es manera exactamente totalmente lo mismo, paralela, exacto. Eso es. paralela. Ujú. Sí, incluso los romanos se llevaron el culto isiaco a Occidente. Y en París, por ejemplo, de hecho, París, eh, el nombre original era Per Isis, la casa de Isis. Y la casa de Isis, pues con el tiempo fue degenerando con la palabra París. Es curioso esto, o sea que de alguna manera no estamos tan alejados de la cultura faraónica. Siempre de alguna manera vamos por activa o por pasiva bebiendo de esas fuentes tan antiguas. Eso por descontado. Y Mm. aquí en este caso, pues todos ejemplos, uno religioso y uno, pues en este caso médico. Pero, por ejemplo, podríamos hablar de los textos sapienciales, que muchos de ellos son del Reino Antiguo. En los textos sapienciales hablamos de una moral, una ética que es muy profunda, hay mucho respeto hacia las personas, los hijos, los padres, y todo eso también, de alguna manera, también pasa a Occidente, esa manera de pensar, ese respeto. Es decir, que tenemos muchísimos lazos en común con esta civilización. Qué bueno. Fíjate que, sabes que me ha chocado cuando estabas hablando y decías que salta la cultura a los griegos, cosa que de alguna manera, pues en historia, yo que voy estudiando historia con mis hijos ahora, porque ya la que estudié yo se me ha olvidado, pero por suerte el tener hijos hace que vaya refrescando ciertas cosas. Cosas. Sí, dices, sí, sí, el salto a los griegos, pero has dicho una cosa que me ha chocado, que pasa de África. Sí, ¿No? Y fíjate que es interesante porque todos sabemos poner, vamos, yo creo que todos sabemos poner Egipto en el mapa, pero de alguna manera Egipto es como que tiene una entidad diferente del resto de claro, África, ¿no? Cuando yo claro, entiendo Egipto, es como que Egipto sí sabes dónde está, pero no lo asocias al continente claro. africano. ¿Por qué? No lo asociamos, pero esto en el fondo es un error, Ya, porque Egipto es África. Egipto está en África. Egipto forma parte de todo lo que es la cultura negro-africana. Y ahora puedes quedarte un poco sorprendida que haya dicho negro-africana. Es una cultura africana por excelencia. Y si vamos a buscar las raíces, vamos a encontrar que muchos elementos de la realeza, por lo tanto, el origen del faraonato en Egipto, tiene una relación muy importante y unas raíces impresionantes con lo que sería el mundo de la sociedad más africana, más del sur de África. Esto por una parte. Siempre, de alguna manera, se ha disociado Egipto de África
porque siempre se ha visto como la cultura superior por excelencia dentro de lo que sería el continente africano. Entonces se ha considerado que era imposible que perteneciera a África. Incluso habían teorías que estas, sobre todo, se pusieron muy en boga durante la Segunda Guerra Mundial. Existía en aquel momento el concepto de de la raza Rafa. aria, la raza superior. Entonces, se buscaban como comparativas entre civilizaciones de la antigüedad que habían sido esplendorosas, en las que encontramos construcciones colosales, tanto a nivel de tumbas, a nivel de templos. Entonces, de alguna manera, se consideraba que tenían que pertenecer a una civilización muy avanzada y que no podían ser negros, no podían ser negros, no podían ser oscuros de piel. Ahí también hay toda una dialéctica que empezó Cheikh Anta Diop y que han continuado otros africanistas, y desde Occidente también se ha seguido esta corriente para darse cuenta que realmente la cultura faraónica tiene unas raíces totalmente africanas y pertenece al continente africano. Entonces, ¿qué sucedió? Pues lo que comentaba, ¿no? Que a partir de ese momento histórico aquí en Occidente, en Europa, se ve el esplendor de esa gran civilización, de alguna manera se quiere emular, porque es un momento que también se intenta buscar por parte de algunos de las de los países beligerantes en aquel momento, se quiere buscar ese esplendor y por lo tanto se considera que la cultura faraónica era igual que la de la Mesopotamia. La mesopotámica tenían que ser realmente blancos, arios y superiores al resto. Por aquí viene un poco pues, toda esta temática. Podemos decir que hasta hace más o menos 40 años, 45 años, se decía, sin ningún tipo de duda, y nadie tampoco pues se lo planteaba. Como comentaba, se decía que la cultura faraónica era una cultura asiática, que había aterrizado en Egipto y que allí se había acabado de desarrollar, así, y se quedaban un poquito todos tan tranquilos, ¿no? Porque era esa necesidad siempre de justificar una raza superior dentro de un país o un continente que se consideraba en aquella época sobre todo inferior, que eran seres inferiores, a comernos de toda la época de la colonización, de la esclavitud, del mercado de esclavos, todo esto, claro, evidentemente, y desgraciadamente África fue una fuente importante de venta de esclavos, ¿no? Y muchos pues, africanos fueron a parar a otros continentes para ser explotados. Esto, Ujú. evidentemente. Y luego también a lo que tú te referías, de que es curioso que en un momento en concreto vemos los griegos que lo que hacen es llevarse esos conocimientos hacia Occidente. ¿Esto cómo se realiza? Pues de una manera, podemos decir, muy pausada, muy tranquila. Llega un momento dentro de la historia del Antiguo Egipto, y estamos hablando de la Baja Época, en el cual Egipto tiene relaciones comerciales con Grecia. Hay mucho intercambio de productos. Entonces, llega un momento que los griegos van a crear emporios, van a crear una especie de puertos comerciales en el norte de Egipto, por ejemplo, en Alejandría. Y esto supone toda una serie de contactos importantísimos entre Grecia y Egipto. Hasta el punto que, claro, como los egipcios ya tenían esa fama de tener grandes conocimientos en diferentes materias importantes, pues ¿qué hacen los griegos? Los griegos, a través de estos emporios también, pues eruditos, futuros médicos, matemáticos, sabios científicos de la época, van a ir a Egipto a estudiar y van a estudiar en los templos egipcios, que es el lugar donde guardaba, se almacenaba todo el conocimiento de la época. Y entonces, dentro de los templos egipcios existían las denominadas casas de la vida, Per Anj, que es como las llamaban los antiguos egipcios. Per es casa y Anj vida. Y entonces allí pues se impartía, entre otras asignaturas, pues la medicina. Y claro, luego estos griegos, una vez ya habían aprendido los conocimientos, ¿qué hicieron? Pues al volver a su lugar de origen, los fueron trabajando, los fueron ampliando y extendiendo. Ahí es donde tenemos un poco ese secreto, este misterio de cómo esos conocimientos pasan a Occidente, de África a Europa.
Pues a través de las casi primeras universidades, ¿no? O al menos primeras Sí, escuelas. claro, claro. Es que podemos decir realmente que esos templos egipcios eran las primeras universidades en ese sentido, si hablamos de la cultura faraónica, en ese sentido, evidentemente, allí es donde se impartían los conocimientos, tanto de medicina, de matemáticas, de astrología, que también era muy importante, de arquitectura, es decir, todos, filosofía, todos los grandes arquitectos de la época, matemáticos de la época, médicos de la época, todos habían estudiado en los templos egipcios. Y atención, no era un tipo de conocimiento que estuviera vetado a las mujeres. Había mujeres que también accedían a ese tipo de conocimientos y tenemos noticias de mujeres que fueron pues, desde poetas, por decir algo, hasta doctoras. Ujú. Qué bueno, mucho para aprender ahí. Oye, ¿Sí? fíjate que es que me surgen tantas preguntas porque cuando hablabas de la raza negra, digámosle, Sí, como color de piel, bueno, raza creo que solo hay una, que es la humana, deben ser etnias, siempre lo digo medio mal, pero es eso. Yo me fijaba que en los jeroglíficos, cuando tú miras los jeroglíficos, hay muchos de color piel roja. No sé eso si tiene algún sentido de que se embadurnasen con fangos o no, o es que eran, porque si no, si tú miras, no sé, yo tengo ese recuerdo, ¿no? Como que las pieles sí, que salen son más tipo rojo. sí. Bueno, Sí. en principio no, Ujú. pero sí que es cierto que los egipcios se diferenciaban de otras culturas a través de estas pinturas. Es decir, que ellos tenían, eran muy conscientes de que ellos eran una raza, una civilización, y entonces es un color concreto. Y cuando representan otras razas, aunque Ah, estemos hablando, por ejemplo, de etíopes ya, o de los habitantes pues, de la zona de Libia, sí, que eran además enemigos y sudaneses, que eran en muchas ocasiones enemigos de Egipto y en otras ocasiones pues tenían alianzas, ¿no? Según las épocas, según cómo poco soplaba el viento. Entonces están totalmente diferenciados. Un asiático tiene el color de piel claro y un nubio es muy, muy oscuro. Sin embargo, atención, un egipcio nunca lo veremos con color de piel oscuro, negro. Es decir, que de alguna manera ellos reivindican esa raza. Sí que es cierto que a veces los encontramos, como tú bien mencionabas, en los jeroglíficos, con un color de piel que es un poco rojizo, un color, depende cómo, un poquito así rojizo. Es cierto, es una manera también de diferenciarse. Pero también es curioso porque de la misma manera que cuando vemos una representación de la élite egipcia, con ese color de piel, que los hombres será más, un poquito más oscuro que las mujeres, ¿sí? Nunca, nunca, nunca veremos que tenga rasgos negroides, ni mucho menos, tanto en piel como en lo que sería el rostro. Pero es curioso que tenemos personajes como la reina Ti. La reina Ti es que hay representaciones de ella, incluso hay una cabecita muy chiquitina que está en el Museo de Berlín y es negra, es totalmente negra y tiene rasgos negroides. Sin embargo, la pregunta aquí, un poquito del millón, sería, ¿y por qué si de alguna manera los egipcios se representan de un color de piel más claro, nunca negro, a la reina Ti le hicieron pues esta representación? Esta representación suponemos que se trata de algún tipo de encargo personal particular, porque seguramente Ti seguramente sería bastante negroide. Pero a la hora de representar lo que sería el canon de belleza egipcio, no encontraremos nunca, nunca ese color negro, ese color oscuro. Pero pues ahí no tenemos tenemos que negar, esa cabeza de Nefertiti, ¿no? Que desde luego es uno de no, los no, cánones. de Ti, de la reina Ti. Ya, por eso te digo que Sí, dentro de los cánones de sí, belleza, sí, 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 digamos, sí. uno siempre se va a la cabeza de Claro, Nefertiti, ¿no? Nefertiti, porque fíjate el color de piel que Por tiene. eso. Tiene un color que nos puede recordar un poco a todo lo que sería los habitantes, los pobladores de la zona sahariana. Todo lo que Ujú, es el Sáhara tiene sí. este color así que es más cobrizo. Entonces no es de Mm. extrañar que se represente en un color, sí, un poco anaranjado, rojizo. Pero vaya, lo que está claro es que Egipto es un cruce de caminos entre Asia, entre toda la zona que sería sahariana y el África profunda. En consecuencia, nos podemos imaginar que habría mezcla racial. Eso, evidentemente, es a la fuerza. Uh -huh.
Mira, hay dos nombres que para mí son casi, casi, pues, de la cultura popular, ¿no? Uno de ellos es Ramsés II, Claro, obviamente. Y fíjate que yo me acuerdo, pues no sé si fue cuando hice el curso allí en el Museo Egipcio o cuando leí la novela de Ramsés, viste que hay como una trilogía de Ramsés, igual que de sí, Alejandro Magno, a mí me sí, encantaban sí, leer esas. sí. Y veías como Ramsés decían que era como el inventor del marketing, porque era el Claro, que... claro, Cuéntanos, hombre. cuéntanos de eso, porque a mí me llamó tanto la atención, dije, Fíjate, Sí, Ramsés II, el inventor del marketing, iba borrando las sí. estelas y poniendo su nombre por todas Claro, partes. claro, claro, claro. Inventor de marketing y una persona que reutilizaba materiales. Hoy en día está muy de moda esto, el tema de reutilizar materiales y no tirar nada. Evidentemente lo que hacía era coger estelas de sus antepasados y otro tipo de monumentos, borraba pues lo que serían los textos jeroglíficos o los nombres de esos monarcas anteriores a él y lo sustituía por su nombre. Sin embargo, ahí como él estaba haciendo algo que de alguna manera no creo que fuera excesivamente bien visto, o podía pasarle lo mismo que sus antepasados, que otras generaciones futuras de faraones dijeran, mira qué bonito este monumento, esto es colosal, lo que hago aquí es borrar el cartucho de Ramsés II y me pongo el mío. Genial. Pues, ¿qué hacía Ramsés II y, por ejemplo, también Ramsés III? Todos los jeroglíficos, cuando borraban los jeroglíficos o los cartuchos correspondientes a monarcas anteriores, se hacían grabar los nombres o todo lo que les interesara en el cartucho, pero esos eran muchísimo más profundos. De manera que esto era imposible borrarlo sin destruir la pieza. Este era nuestro Ramsés II. Luego Ramsés II, ¿por qué podemos decir también que es el inventor del marketing? Pues porque él, de alguna manera, se atribuyó toda una serie de hechos históricos que son totalmente falsos y todo eran victorias. Y evidentemente el más importante es la batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh, en ese momento él, de hecho, había perdido el ejército y estuvo a punto de perder la vida. Él tuvo que huir de Kadesh, que está en Siria, volver a Egipto y cuando llega a Egipto se erige como el gran jefe victorioso que Amón le ha ayudado y por lo tanto ha vencido a los ejércitos, a los ejércitos enemigos. Eso es mentira. Entonces el famoso poema de Pentaur, que debía ser un escriba que le encantaba hacerle la pelota al rey, dijo, pues no os preocupéis, majestad, que yo os voy a escribir un relato épico y ese relato épico pues está grabado en diferentes templos. Uno, evidentemente, es el templo perteneciente a Ramsés II que está en Abidos. Este es fantástico, a este nivel está representado allí la batalla de Cadés y luego lo tenemos representado también en el que sería pues en el templo, en el Ramesseum, que es su templo de los millones de años, y también en Karnak. Es decir, que él de alguna manera ya, sí, sí, Él, él dijo, yo, porque yo lo valgo, vamos. Pero fíjate qué sí, interesante, ¿no? Porque uno se queda con la idea esa de 1984 y de reescribir los libros de historia y de esa bueno, idea de cómo, bueno, quién ganó la guerra realmente, quién gana las guerras y la historia solo la escriben los ganadores o quién sabe qué. sí. Y algunos presidentes que han sido elegidos con solo un 20% de los votos de la población, pero se erigen como... O sea que todo eso no es Como nada nuevo, grandes eminencias. Es que la historia de la humanidad se se repite repite. constantemente. Y yo lo que no llego a comprender es por qué no se aprende de los errores. Sí, Porque inmediatamente vuelve a pasar exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, la porque batalla de Kadesh, no nos lo han contado, no nos lo han eso es contado. O otro sea, todo el problema. mundo piensa, o sea, yo te saco Ramsés II porque conozco esa historia de que perdió la guerra y aún así, ¡pum!, se hizo el Sí, vencedor, pero es que eso es lo que sí, vemos cada día y nadie nos contó sí, que ya Ramsés II contaba mentiras en los medios de sí. comunicación. De hecho, mira, el Tratado de Paz con los hititas se firmó 14 años más tarde. 14 años más tarde. Sí, sí. Pero de todas maneras, el tema de la usurpación, aquí siempre hay dos teorías. La usurpación porque el monarca que en aquel momento está gobernando decide que él es el Dios único y absoluto y lo que sucedió antes que él no tiene importancia o no es tan maravilloso como en su época y por lo tanto
yo borro los cartuchos anteriores y me pongo mi nombre, esto por un lado. Y luego también pues, ha especulado con el hecho de que coger o tomar prestados, entre comillas, monumentos de antepasados ilustres y entonces pues recolocar encima de los nombres de estos monarcas el del monarca actual, que es como de alguna manera seguir ese linaje real, Ujú. divino, etcétera, etcétera. Porque es cierto que en muchas ocasiones el rey que está gobernando, el faraón, no le tocaba gobernar. Y muchas veces, pues siempre hay intrigas en palacio, etcétera, etcétera, y muchas veces, al primogénito, por lo que fuera, pues no gobierna por toda una serie de circunstancias, puede ser desde una muerte, puede ser por un golpe de estado así un poco encubierto, y en ese caso es lo que pasó también con Ramsés II. Ramsés II no tenía que gobernar, tenía un hermano. Ese hermano desapareció. Sí, sí, y es muy bueno porque en el templo de Karnak hay unas escenas donde se ve muy bien que hay unas batallas y se ve muy bien que el nombre el nombre masculino del sucesor de Seti I está borrado y se ha puesto el de Ramsés II. Es decir, que esto se debía hacer a posteriori cuando Ramsés II ya, pues, de alguna manera se erigió como soberano, ¿sí? Así Pero que de todas nada nuevo maneras, bajo el sol, nada nuevo bajo el nada sol. nuevo bajo el sol, ha cambiado nada. Hemos Ah, evolucionado tecnológicamente, pero a nivel humano, a nivel de tejido humano, creo que seguimos bastante igual como en la época casi casi predinástica. Sí. Pero el tema de la usurpación de mm, monumentos, mm. eh, ahí también es muy curioso ver que los complejos funerarios piramidales del Reino Antiguo, que fueron construidos básicamente, pues, por ejemplo, en Saqqara, eh, por poner un ejemplo, me refiero ahora a los de Saqqara, pues durante el Reino Medio, los monarcas del Reino Medio, en lugar de ir a las canteras y coger y tallar material nuevo para sus construcciones, sobre todo para sus complejos funerarios piramidales, ¿qué hacen? Se van a Saqqara, Y cogen y se saquean. llevan las piedras, saquean, literalmente, se llevan pues toda una serie de construcciones, piedra a piedra, y las utilizan en sus construcciones. Eso hicieron Mm, con el Coliseo Romano también, si no recuerdo mal. Creo que también hicieron lo mismo, sacar las piedras de ahí para construirse su casita, fíjate, pues. Ahí sin ningún problema. Entonces yo ya tengo la piedra cortada y además mira qué bonito que tiene relieves. Pues esto me lo llevo y de alguna manera también me conecto con toda esta dinastía anterior, la cual ha tenido un renombre y de alguna manera es como si eh, casi casi hubiera un linaje divino. Ese hilo marca ese linaje divino de continuidad entre un periodo y otro de la historia del Antiguo Egipto. Ujú. Curioso. Curioso, sí. Lo curioso las Sí. miradas y las autojustificaciones que nos ponemos Los que cuando, quieras, los que porque quieras. me suena autojustificación todas las cosas, de cambiar los cartuchos, de unirte al linaje celestial, así, sí, sí, lo que tú quieras. Sí, Oye, sí. el segundo que me llama siempre la atención, Ramsés y Akenatón. ¡Ah, qué Cuéntame, nato! Japón, el faraón hereje, el faraón que rompe y rasga o no. O no, o no. Ahí, ahí. Yo creo que tenemos que ponerle esa colotilla. O no. Porque acerca de este soberano, el primer problema es que tenemos muy, muy poca información. Y cuando se tiene tan poca información, eso da lugar a divagar, a difundir una serie de información que no siempre es correcta, porque claro, cuando no tienes nada, pues ¿qué creas? Humo. Y del Inventas. humo, madre de Dios, inventas, ¿no? Inventas y eso se ha hecho muchísimo, muchísimo. Yo siempre digo que me encantaría tener una bola de cristal y poder volver a esa época, porque creo que en el fondo, si ya de entrada la historia es la gran mentira de la humanidad, porque la historia está manipulada por el hombre, Así sin más, sin ¿qué anestesia, más? Emma, sin No, no, es que es anestesia. así. Ok, luego vamos La a eso. historia es la gran mentira de la humanidad. Entonces, la única manera tal vez de poder acercarnos a los hechos reales es a través de la arqueología y a través, evidentemente, de las fuentes escritas. Pero atención, ¿quién escribe la historia?
¿eh? Generalmente los que vencen, los vencedores. O Y, no, o como Ramsés, el que se lo inventa, o porque que ni se le siquiera, inventa. fíjate, no, pero es que eso es mucho más grave, Emma, porque Sí, siempre hemos sí, dicho la historia la escriben los vencedores, a no ser que sea sí. Ramsés, o Pero, quién sabe, no quiero decir nombres, claro, pero pero es que la otros muchos, historia la claro. manipulan, porque las personas que han escrito han estado siempre bajo las órdenes de un faraón o de una persona que estaba por encima y le marcaba las directrices, primera. Segunda, en función de cada persona, la manera de ser, de sentirse, sus inclinaciones sociales, políticas, el entorno social donde vive, tendrá tendencia a escribir unas cosas o escribir otras. Entonces, siempre, siempre, lo que está escrito siempre estará manipulado. Lo único que realmente hay, no se puede manipular es la arqueología. Lo que tú encuentras te da información. Y es así que, El tema es en un cómo principio, interpretas. eso es otra historia. Otra historia es que el arqueólogo lo coja, interprete. Eh, el problema de la arqueología, en ese caso, es que hay dos tipos de arqueólogos. Los arqueólogos que intentan reconstruir la historia a partir de lo que sería un poco la historia de la humanidad, pero a partir de un punto más humano, ir a entender cómo esa gente vivía, lo que sentía. Y por otro lado están, y me vais a permitir la expresión, los cacharrólogos. ¿Eh? Hemos encontrado esto, estupendo, mira, es muy bonito, está entero, uy, sí, mejor que esté entero. Hoy, vamos a ver, mide tanto por tanto y por tanto. Y dentro hay una cavidad con cuatro cositas. Y la pasta tiene un grosor tal cual y se parece mucho a la tipología de otro encontrado en otra tumba. Está bien, pero no llegamos al fondo, no llegamos al fondo de la historia. Es entender qué sentían, qué vivían, qué pensaban. Eso es importante, es muy importante. Te voy a poner un ejemplo. Yo he estado Mm. excavando en Amarna, cerca de la ciudad Me, de Akenatón y me das Nefertiti. una envidia que no te imaginas, pero bueno. Pero sé que es sana, sé que es sana. Pues tuve el privilegio de estar trabajando en el cementerio sur de Amarna. Y entonces allí encontramos, es una necrópolis y en consecuencia pues se encontraron toda una serie de, mm, de esqueletos, tantos femeninos como masculinos, y infantiles, no. Y entonces ahí pudimos ver cómo estas personas se les había tratado el cuerpo, porque como estuvimos trabajando en el cementerio de la gente del pueblo, estas personas no se momificaban. Eso no significa que no accedieran no accedieran al más allá. Evidentemente, había otro modo de acceder al más allá. No hace falta De los ser pobres. momificado. Sí, el de los pobres, podríamos decir, ¿eh? Eh, entonces, a partir de ahí, ves una intencionalidad de cómo se trata el cuerpo. Por ejemplo, las mujeres, pues en contra de lo que siempre se ha pensado, que se rasuraban, y los hombres igual, no, no se rasuraban. Tenían sus cabellos maravillosos. Lo que pasa es que también llevaban las pelucas. Las pelucas protegen del sol, porque en aquella época no habían sombreros, y protegen también, pues, de ensuciarse más el cabello y protegen también, pues, de otro tipo de infecciones capilares que puedes coger si lo dejas tanto al aire libre. Por ejemplo, pues esta mujer, que quedaba, como te comento, el esqueleto, estaba en muy buen estado de conservación, pues se le había trenzado el cabello y lo llevaba justo encima de la cabeza, todo trenzado. Entonces, te estás acercando, te estás acercando a ese momento, a esa persona, a esta familia, porque ya no ves que hay una trenza, ves que hay una intencionalidad. Eso es lo importante. Y yo decir, sí, es una tumba que mide tal y tal, tal, y tiene esta forma, estupendo. El cuerpo estaba colocado en esta posición, porque en ese momento, pues, se coloca mirando hacia el oeste, encarados hacia el sur. Perfecto, todo esto perfecto. Pero vamos más allá, vamos más allá. Fíjate cómo lleva el cabello, o sea, hay una intencionalidad, en muchas ocasiones pues se le coloca algún tipo de amuleto que está relacionado pues con la maternidad, con la feminidad, por decir algo, y cuando hablamos de un cuerpo, en este caso femenino, ¿no? Eh, vamos ahí, vamos ahí. ¿Quién ha construido esa tumba? Ahí hay muchos personajes que intervienen. ¿Quién lo construye? El sacerdote,
o la persona que oficiará el funeral, cómo se ha preparado este cuerpo, por qué se envuelve de esta manera y no de otra, por qué el cabello de esta manera. Yo pienso que ahí sí que se está haciendo historia, no se hace cacharrología, que también es importante, evidentemente, no lo voy a negar, porque hemos de informar de todo lo que vemos, de todo cómo se encuentra pues en este caso, el yacimiento, ¿no? Pero si nos quedamos solamente con esto, no evolucionamos, no Es lo mismo evolucionamos a nivel que histórico. analizar una obra musical solo por las disonancias o consonancias Ahí, que tenga, las octavas, las no octavas, la duración. No, pues una pieza musical no es solo para analizarla, cuántos dos y res y mis tiene, para mm, escuchar. escucharla y entender un poco también la psicología del compositor, Ujú. porque nada es gratuito, nada. En ese sentido, es decir, que puede haber una inspiración, pero la inspiración está también muy asociada al momento como se siente esa persona que ha compuesto esta música o su entorno. Y Ya. todo esto lo hemos de tener siempre en cuenta. Siempre es importantísimo. Si dejamos de buscar toda esta parte humana, toda esta faceta que forma parte de la evolución de nuestra civilización, de lo que somos, de nuestra humanidad, lo perdemos todos, que está clarísimo. Hemos de ir ahí, a la Mm. historia, un poco de la mentalidad, las historias de las mentalidades, de cómo el por qué se hacen las cosas, qué hay detrás de todo ello. Fíjate, nosotros podemos estar visitando un templo colosal del Antiguo Egipto. Me voy a ceñir otra vez al templo de Karnak, que tal vez sería uno de los paradigmas, ¿no? Entras en la sala hipóstila y es que los ojos, se abren los ojos, el rostro se ilumina. Madre mía, pero qué belleza y qué grandiosidad. Y nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto, es cierto. Y mira qué jeroglíficos. ¡Oh! Mira el cartucho de Ramsés II. Mira qué majo, sí. Sí, y está aquí, está allá, está allá, está puesto en 4 millones de sitios. Fantástico. Pero bueno, paremos la mente ahora. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una concepción de un proyecto en que intervienen sacerdotes, intervienen arquitectos y, atención, astronomía. En función de los astros, de la colocación en ese momento, el cielo, etcétera, etcétera, se decide un lugar, se decide otro y se decide una orientación. Los templos egipcios siguen el número phi. O sea, ya aquí vemos que esto no es gratuito. Empezando por aquí. Luego, claro, ¿qué hay? Una mano de obra a la cual se le va a encargar esto. Pues vamos a ver, lo que vemos no es el resultado de un faraón, es el resultado de todo un colectivo que ha hecho posible la construcción de lo que vemos, materializar el sueño de un rey, que es, de alguna manera, eh, eh, hacerse eterno a través de su monumento. ¿Sí? Pero ¿quién hay detrás? Esos trabajadores no están solos, tienen familias, se entierran en algún sitio, son pagados, eh, también tienen sentimientos, sensaciones. Es que todo esto lo hemos de tener muy presente, Mm. porque de hecho es el reflejo de nuestra sociedad, de alguna manera, ¿sí? Y ahora si vuelvo otra vez retomando el tema de las excavaciones de Amarna, este cuerpo que comentaba femenino, cuando acabé de excavar la tumba y evidentemente se tiene que fotografiar, dibujar, no se puede tocar nada hasta que lo has registrado todo, ¿no? Haces pues el trabajo un poco más científico en este lado. Pues recuerdo que luego todo lo que son las diferentes partes del cuerpo, todos los huesos, tienen que ir en bolsas etiquetados y el cráneo iba en una caja también etiquetada. Pues cuando tienes ese cráneo en las manos, hay momentos que haces la reflexión de decir, madre mía, si era una persona como tú, tendría momentos, días buenos, días malos, momentos de ilusión y alegrías, momentos tristes, tendría una familia, tendría hijos, fíjate, ahí. Pues yo creo que es importante que esto no lo olvidemos. No son solamente huesos y objetos, es mucho más. Es la historia de las mentalidades. Y ahí hemos de ir siempre, estudiemos la cultura que estudiemos para poder entender más el pasado y sobre todo el presente.
es importante. Después de tantos años de estudio y de estar en contacto y de amar como amas esa cultura egipcia, porque eso es evidente, ¿qué te llevas del estudio del mundo egipto? Qué te ha aportado en tu vida ese conocimiento sobre Egipto? ¿Con qué te quedas? Pues de hecho me quedo con la voluntad de un pueblo que por la fe, por la fe a su religión y a sus faraones, que eran considerados reyes divinos en la tierra, fueron capaces de mover y de hacer todo lo que realizaron, tanto a nivel material, y en ese sentido las grandes construcciones templarias o funerarias, como toda la evolución científica, matemática, que también nos han legado. Eso es lo que me fascina, ver cómo en nombre, repito, de esas divinidades y del Dios, el Dios divino en la tierra por excelencia, que es el Rey, todo ello es capaz de mover a la masa para poder realizar todo esto y es lo que nos han dejado como grandes vestigios. Piensa una cosa, que cuando pensamos en las grandes construcciones y sabemos que detrás hay un colectivo muy grande que está construyéndolo, ese colectivo, si no lo hace con fe y convicción de lo que está haciendo es importante, no lo haría, porque en el antiguo Egipto no existía la esclavitud. Estas personas trabajaban, era un trabajo como otro cualquiera, eran funcionarios del Estado y trabajaban construyendo pues, estas maravillas. Tiene que haber un convencimiento absoluto de lo que estás haciendo, tiene un sentido profundo, si no, sería imposible. Entonces, yo me quedo un poco con esta lectura, el poder que tiene la convicción de que lo que estás haciendo es grande y que es para magnificar y engrandecer más ese momento en el que tú estás viviendo y que formas parte de este momento. Qué belleza, Emma. Pues me quedo con eso, me quedo con que la historia es la gran mentira de la humanidad y la cacharrología que me ha encantado. Pero sobre todo me quedo con esta idea de cuando le encuentras sentido a algo, entonces eres imparable. Cuando Claro, realmente estás alineado con un propósito y te das cuenta del sentido que tiene lo que estás haciendo, eres imparable. Y eso coincide mucho con lo que nosotros hacemos desde la Universidad hacéis, Viviente del evidentemente. Terreno. Así que muchísimas gracias, Emma. Un lujo estar Gracias a vosotros. contigo y espero Gracias. que continuemos esta conversación, pero en forma de Sí, curso, por favor, que yo me sí, muero de sí, ganas sí. de Se, ir a mate- excavar. se materializará. Tardará un poquito más, pero se materializará. No importa, lo que sucede conviene y los tiempos son siempre relativos, así que Ah, cuando ay, llegue lo muy bien, disfrutaremos muchísimo. muy Muchísimas bien. gracias, Emma. No, gracias a vosotros. Y hasta muy, muy, muy pronto. Claro que sí. Bueno, pues deseo que hayáis disfrutado esta conversación tanto como yo, que esta reflexión os haya aportado luz, que haya sido útil, que recordemos a cada instante que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma. Estamos creando una nueva manera de entender la vida, de lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en nuestro siguiente episodio del podcast Todo Conciencia.